Altiz, la red global de los dominicanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mis Influencers. Como cada sábado, unas conversaciones con personas que o han influenciado en mí o yo entiendo que podrían influenciar sobre todos nosotros. Recuérdense que el tema de los influencers se ha relajado mucho. Y ahora influencer es todo el que tenga seguidores, muchos seguidores o que tenga muchos likes, y no necesariamente. Esta serie de entrevistas, esta serie de conversaciones han demostrado que influencers son gente que con su trabajo, que con sus acciones nos sirven de ejemplo y le sirven de ejemplo a otros. Como es el caso de mi invitado en el día de hoy, que yo quería conversar con él para que él me explicara un poquito de este mundo y sirviera de ejemplo a muchos jóvenes que están en este mundo también. Así que vamos a darle un aplauso a Frederick, que está con nosotros. Frederick, bienvenido a Mis Influencers. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tú entiendes por influencer? Influencer es alguien que puede influir en una persona. Puede ser de manera positiva o negativa. ¿Quiénes han sido los influencers tuyos? Bueno, muchos influencers, Vamos sobre todo desarrolladores, pero también físicos, químicos, de la ciencia en sí. Uno de ellos, mejor voy a decir Albert Einstein. Ese ha sido mi mayor influencer, porque en un momento todo el mundo creía que la teoría de Newton era correcta y él pensó totalmente diferente a lo que pensaba la gente. Y entonces él planteó la teoría de la relatividad general y cambió todo el paradigma de la ciencia. ¿Qué tú estudiaste? Ingeniería civil estudié. Pero la ciencia siempre me ha llamado mucho la atención. Por eso que hablo de programadores, de científicos y de físicos. ¿Y cómo un ingeniero civil llega a programador, desarrollador de juegos? Bueno, explícame la historia. Bien, cuando yo decidí estudiar ingeniería civil, estuve viendo los pensum y buscando una carrera que tenga en primer lugar muchos cálculos y también me gustaban las infraestructuras, me gustaba calcularlas. Entonces, por una beca que recibí de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, de un programa que participé que se llama Dale un Chance, pude estudiar en INTET. Dale un chance, ¿en qué consistía Dale un Chance? Para que me explique. Sí, Dale un Chance es un proyecto donde a estudiantes sobresalientes le dan el chance de hacer una pasantía en una entidad financiera, en este caso APAT, que es el que tiene este proyecto. Entonces yo entré a esa pasantía por el colegio y pude ganar una beca. Ellos me permitieron estudiar en INTET. ¿Pero por qué menciono INTET? Porque es principal esto en mi historia. Porque en INTET, no importa la carrera que tú estudies, a todo el mundo le enseñan fundamentos de programación. Bueno, a todos los ingenieros le enseñan fundamentos de programación. Puede ser ingeniero en software, ingeniero civil, industrial, pero tienen que saber lo básico sobre programar, porque eso cambia la mente de la gente. Entonces, cuando yo tomé esta asignatura, gracias a la beca que me dieron y que me permitieron estudiar en esta universidad, toda mi mente cambió. La primera clase que yo tomé, el profesor escribió en la pizarra 3 cosas. Dijo variables, funciones y bucles. Y dijo que si ustedes pueden dominar estos 3 términos, escribió en la pizarra también TNT. Y nosotros, ¿qué significa TNT? Y él dijo trinitotolueno. O sea, es una bomba. Ustedes pueden crear todo lo que puedan imaginar. Entonces, cuando él explicó esta clase, mi mente así mismo, como él explicaba que era una bomba, hizo así, ¡puf! En mi mente dijo, wow, pero el poder que tiene la programación es tan grande que yo puedo crear todo solamente de imaginarlo. Aún yo siendo ingeniero civil, estudiando materiales de construcción, cálculo de estructura, viga, yo tenía en mi mente esa semilla que ese profesor con esa clase plantó. Y cuando yo terminé mi carrera, conseguí un trabajo de ingeniería civil. Pero antes de seguir con la carrera, dime la importancia, porque tú te ganaste una beca por méritos estudiantiles. ¿Cuál es la importancia para que los jóvenes que estén viendo de esforzarte en el bachillerato, de esforzarte a sacar buena nota? Sí. En primer lugar, están los de las becas. Hay muchas instituciones, tanto del Estado como privadas, que te dan becas. Y lo primero que te exigen es un récord de tus notas. En mi caso, este plan era especial de APAT y ellos, por yo esforzarme y un grupo también muy grande, recibieron esta recompensa.
Era una pasantía y también era una competición donde todo el mundo tenía que rendir, pero al final, si yo no me hubiese esforzado en el colegio por tener buenas calificaciones, nunca iba a tener esa oportunidad. Dámale un consejo a los jóvenes que están en el bachillerato ahora mismo de la importancia de esforzarse en el bachillerato. Sí, bueno, yo soy un ejemplo y muchos compañeros míos de éxito son ejemplos de que por esforzarse en el colegio van a tener muchos o muy buenos resultados en la vida. No solamente obteniendo becas, porque ese conocimiento que uno aprende en el colegio no es para tú aplicarlo de que tú aprendes a usar el teorema de Pitágoras. Es que te enseñan a pensar. Entonces, si tú te esfuerzas en el colegio a aprender, a cambiar tu mente y poder obtener conocimiento nuevo, ya tu mente está ejercitada y es de otra forma que va a ir al mundo. Y cuando tú entras a la universidad, entonces es diferente. Es mucho más fácil. Independientemente de que tú tengas una beca o no, la universidad es mucho más fácil si ya tú tienes un hábito de estudio. Entonces conseguiste el trabajo. Sí, ingeniero civil, construyendo carreteras, asfalto específicamente. En ese trabajo duré 3 años trabajando. Me mandaban a planta de asfalto en Neiva, San Francisco, San Juan, el país completo. Yo prácticamente duraba poco en Santo Domingo. Venía un fin de semana, cada 2 semanas. Entonces, luego llega la pandemia. 3 años después yo trabajando arduamente en ingeniería civil y ahora estoy en mi casa. Se detiene todo. Todo. Exacto. Estoy en mi casa y los trabajos físicos incluso peligraban. Había muchos rumores. ¿Qué van a pasar con estos trabajos? La cosa volverá a la normalidad. Eran preguntas y miedos que tenían todos los que trabajaban de forma física y que hacían esos tipos de trabajos que no se pueden hacer de forma remota. No es lo mismo un trabajo de oficina que una construcción, por ejemplo. Entonces, en ese punto donde estábamos todos en la casa reflexionando y pensando qué iba a pasar en el futuro, yo pensé en esa clase que mi profesor me habló sobre programación y dije, tengo que emprender un proyecto nuevo, un proyecto que no tenga que ver con mi carrera, sino con algo digital, porque el mundo está cambiando, se está transformando y yo necesito estas habilidades para poder ser competente, porque no solamente yo lo veía como un hobby, como algo que me apasiona, porque sí me apasiona la ciencia en general, sino como una forma de ingresos. Eso era para yo crear un producto que me sume y que me ayude a mí de manera económica. Entonces ahí decidí aprender desde cero programación. ¿Cómo se aprende programación desde cero, desde tu casa? Sí, hay muchas formas y yo creo que agoté todas. Lo primero es que hay formas gratis. Por ejemplo, en YouTube hay muchísimos cursos desde cero que te enseñan lo básico. Pero antes de tú comenzar a programar o aprender programación, tú tienes que definir qué tecnología tú vas a programar, qué tú vas a desarrollar. Porque aparte de que hay muchos lenguajes de programación, también hay muchos software que son diferentes dependiendo lo que tú vayas a programar. Por ejemplo, si tú vas a hacer una página web o te vas a dedicar al desarrollo web, tienes que estudiar cierta tecnología y ciertos lenguajes que se especializan en eso. Entonces, lo primero que yo hice fue investigar cuáles son los mejores lenguajes de programación para desarrollar videojuegos. Porque también me gustan los videojuegos. Yo no he sido una persona que ha jugado muchísimo en su vida. Yo no tenía consola. Yo siempre he jugado en computadora y quizás fue algo que me ayudó a ser más cercano a la computadora. Pero siempre me han gustado los videojuegos, aunque sea como espectador. Por ejemplo, cuando era joven, siempre quise tener un Play 3. Cuando salió el Play 3, pero no podía. Exacto. Y ese anhelo quedó en mí. Y yo decía, bueno, son 30,000 pesos, vamos a ahorrar por esos 30,000 pesos. Ya tengo 2,000, faltan 28,000. Al final nunca conseguí los 30,000 pesos porque era un niño. y lo que uno tenía no era suficiente para comprar esa consola. Pero siempre estuvo en mí querer tener una consola de esa tecnología, que los videojuegos se ven súper realistas. Aún así, tenía computadora y emulaba los juegos. Por ejemplo, comenzaba a jugar con emuladores y jugaba los juegos de Nintendo. No de mucha potencia, pero sí me permitía jugar. Claro. El tema es que para programar, entonces, hay que decidir qué lenguaje de programación hay que aprender. Y Entonces, para eso hay que investigar. ¿Tú te decides por videojuegos por tu sueño porque te gustan los videojuegos? Sí, me gustan los videojuegos, me gusta la programación. Vamos a juntar esas dos cosas para ver lo que sale. Porque a pesar de que yo
era ingeniero civil o sigo siendo ingeniero civil, hay más cosas que me apasionan, porque la ciencia en sí abarca muchas cosas. A mí me apasiona el cálculo y la lógica, que es lo que tiene la programación. Entonces, cuando investigué, vi muchos lenguajes de programación y me decidí por uno. Y comencé cursos. ¿Por cuál? El lenguaje de programación es C Sharp específicamente. Y el motor gráfico que usé se llama Unity 3D. Es un motor que está orientado mayormente a videojuegos móviles, no súper realistas. Entonces, cuando decidí qué lenguaje de programación estudiar, busqué qué plataforma para estudiar, porque no iba a ir a una universidad. Incluso estábamos en pandemia, Lógico. marzo de 2020, y encontré muchos tutoriales en YouTube, pero también encontré páginas. Por ejemplo, cogí o tomé curso en Udemy, en Platzi y en Creana, que son 3 páginas súper famosas. Yo he hecho Le estoy dando curso publicidad. en Creana. No, tranquilo, no. Pues la idea es que de aquí salga gente a hacer algo parecido si le inspira. Exactamente. Y comencé a estudiar programación y Dominican Power fue el proyecto que yo usé para aprender a programar. Yo lo estaba haciendo, pero nunca pensé que se iba a convertir en lo que es hoy un producto comercial. Ok, en pandemia, ¿qué fue lo que más te ayudó a sacar Dominican Power hacia adelante? ¿Ser autodidacta, ser disciplinado, ser perseverante? ¿Qué valor tú podrías resaltar? Bueno, claro, la perseverancia, porque hubieron muchos puntos de mi vida o del proceso para crear este videojuego que yo lo pensé y dije, debería continuar con este proyecto, debería seguir trabajándolo. Y entonces, no, a esos pensamientos decía no y seguía trabajando en él. Claro, la perseverancia. Pero hay muchas otras cosas que permitieron que se haga este proyecto. Aparte de los valores, también el tiempo. La pandemia fue principal. Eso fue lo que permitió que hoy Dominican Power exista. Porque cuando yo tenía un trabajo de ese estilo, que tenía que estar desplazándome por todo el país y tenía que cumplir un horario laboral, no había tiempo para detenerse y tener hobbies. No era lo mismo. Yo en un campo, en Neiva, e incluso el internet no es muy bueno en esos campos. No es lo mismo. Entonces, cuando llegó la pandemia, ya yo no tenía que... Las 2 horas del transporte al trabajo, ya con eso es suficiente. 2 horas diarias que yo me ahorraba, la dedicaba a estudiar, a programar, y entonces la integraba en el juego. Esos conocimientos lo aprendía y lo aplicaba de una vez en el videojuego. Cuando lancé el primer tráiler, eso fue un boom, porque el primer día obtuvo 100,000 reproducciones en TikTok y la gente preguntándose, ¿y es real? ¿Es verdad que existe un videojuego que te enseña sobre la cultura dominicana? La gente no creía, creían que eso era una edición de video. Y entonces ahí en ese punto fue que yo dije, este proyecto puede que tenga futuro, hay que seguir trabajándolo. Entonces llegamos, ¿de dónde nace la idea de Dominican Power? ¿Cómo nace? Muy buena pregunta. Primero, yo quería crear un videojuego, pero no sabía de qué. Sabía que era un videojuego. Entonces yo vi un video en YouTube donde le hacían preguntas a extranjeros sobre cultura general. Entonces, estas preguntas para los dominicanos eran muy fáciles. ¿Qué es una chancleta? ¿Qué es un lío? Cosas que nosotros sabemos. ¿Qué es un juidero? Y yo dije, bueno, voy a hacer algo muy sencillo porque es mi primer proyecto. Voy a hacer un juego de trivia de República Dominicana, que simplemente te hace una pregunta, te pone 4 opciones y tú escoges la respuesta correcta. Sin embargo, como yo estaba aprendiendo, a medida que aprendía más conocimiento, el juego lo hacía mucho más grande y se fue convirtiendo en un proyecto también más grande, porque el videojuego que comenzó como una trivia, luego tenía plataforma como si fuera Mario y tú ibas pasando por todos los barrios de Santo Domingo, Capotillo, Guandule, Gualey. ¿Cuáles lugares así se recrean? ¿Los barrios? ¿La provincia también? Los barrios, provincias y también zonas específicas. Por ejemplo, el Alcázar de Colón de la zona colonial, el Obelisco, barrio como Capotillo, también en San Juan, la Puerta de San Juan, está modelada igualita. Muchos lugares que no solamente son barrios, sino que yo considero que representan de alguna manera nuestra cultura. ¿El nombre de dónde sale? El nombre fue un amigo, se llama Tony Hernández. Un saludo para Tony. Un saludo, Tony. Cristal te manda saludos, Tony. Tony Hernández trabajó conmigo en la parte artística. Por ejemplo, yo le decía, necesito un dibujo,
necesito un doblaje. Y como él es muy bueno en el arte, me ayudó mucho con eso. Y cuando teníamos que decidir el nombre, en el juego hay poderes. Cuando tú comes plátano, tú puedes activar algo que se llama el plátano power, que es como que tú te conviertes en Super Saiyajin, puedes saltar más alto y tienes ciertas habilidades con ese poder. También está la chancleta power, que es una chancleta samurai que cuando tú la coges puede ir más rápido como Flash. Entonces, decidimos que como hay muchos poderes que terminan en power, vamos a llamarle Dominican Power. El nombre vino de Tony. ¿Se realizó algún estudio? ¿Tú realizaste algún estudio de campo, de preguntas, amigos tuyos? ¿Cómo fue el proceso de investigación? Yo hice búsqueda. Tanto en la tienda de Android como de Apple. Escribía República Dominicana, videojuego dominicano, y solo me apareció un videojuego y no publicado. Ya estaba cancelado porque el videojuego tenía un lenguaje muy fuerte para la tienda y fue Carlos Montequiu que lo hizo. Entonces, el videojuego se llama como la palabra famosa de él, que él dice. Sí. Entonces, por eso el videojuego quizá no representaba totalmente la República Dominicana y no tuvo la aceptación. Además de que era un videojuego un poco sencillo. Entonces, al yo ver que no había en ninguna tienda digital un videojuego publicado y comercial, dije, bueno, vamos a trabajar con eso. El tema de las trivias, ¿cómo fue? ¿La hiciste tú? ¿Quiénes te ayudaron? Y dime una cuanta de la trivia, a ver si yo la pego. Ok. El videojuego tiene como 500 preguntas. O sea, tú pasas el videojuego. Y hay tantas cosas que preguntar. Hay muchas cosas. Le voy a hacer una que es muy jocosa. Tú pasas el juego y todavía te pueden quedar 400 preguntas disponibles. O sea que tú puedes jugarlo de nuevo, reiniciarlo y las preguntas serán diferentes. Entonces son preguntas que hay algunas que son jocosas, pero hay otras que son específicas de palabras que incluso son de aquí, dominicanas. Por ejemplo, hay una muy jocosa que te preguntan ¿qué hace más bulla a las 3 de la mañana? ¿Una bomba nuclear? ¿Un choque de un carro? ¿O un vaso de aluminio que se cae? Si tú eres dominicano y conoces ese vaso de aluminio que hace más bulla que todo, tú no vas a decir la bomba nuclear ni el choque, tú pones esa respuesta. Entonces hay muchos memes así dominicanos, que si tú lo eres, tú vas a responder correctamente. Y si tú no lo eres, ¿qué ha pasado? Hay muchos extranjeros que lo juegan, después de que responden y ven que lo que respondían no era correcto, investigan, déjame ver qué significa eso en dominicana, porque yo entendía que un juidero era tal cosa, pero realmente es otra cosa. ¿Y cómo se da? ¿Las trivias cómo se hicieron? ¿Cómo las recopilaste? Esas 500 preguntas. Sí, las trivias, primero yo hice un listado de las que yo entendían que tenían que estar, un listado corto, tipo eso, que es una vaina, que es un juidero, y a partir de ahí consulté con familiares, amigos y recopilé todas esas preguntas. También hice investigación, hay muchísimas páginas de esas palabras que son típicas de República Dominicana. Y después que tenía esa recopilación de todas esas preguntas, ya pude subir la base de datos y ahí había muchísima diversidad en el juego. Para los extranjeros que entran, ¿tú tienes alguna definición del dominicano? Bueno, es que el concepto de dominicano, porque es un poco complejo. Primero es la nacionalidad, ¿verdad? Sí. Pero hay muchas cosas que nos hacen característicos, que nos diferencian de otros países. Por ejemplo, los dominicanos son muy alegres. Un dominicano, cuando llega un punto, tú te das cuenta que es dominicano y también saluda mucho, es muy amigable. Pero aparte de que nosotros seamos dominicanos por la nacionalidad, también hay muchas cosas características como esa. ¿Qué tan fácil o difícil es emprender en República Dominicana? Bueno, depende del sector. Explícame. Porque hay sectores que sí tú puedes tener el historial de gente que ha emprendido y tú tomarlo de ejemplo. Pero, por ejemplo, el desarrollo de videojuegos en República Dominicana es un mercado inexplorado. No hay nadie que haya hecho un proyecto comercial donde se pueda registrar, por ejemplo, como nosotros en la DGI, que se pueda registrar, por ejemplo, como empresa y que puedas contratar empleados. En República Dominicana, si tú estudias desarrollo de videojuegos, que hay una universidad que te ofrece esa carrera, sí, tú no vas a obtener el empleo, porque aquí no hay ninguna empresa que se dedique a eso. El ITLA ofrece esa carrera, pero tú solamente puedes trabajar creando tu propia empresa o trabajando para el extranjero. Entonces, si tú vas a emprender en cualquier otra área, por ejemplo, en software, mayormente emprenden en desarrollo de página web, porque todos los negocios
necesitan una página web y es muy fácil. Pero emprender en mercados inexplorados es un poco más complicado, porque como la gente no tiene ese historial y no te pueden comparar con una empresa nativa, te comparan con una extranjera que tiene mucho más recursos que tú y dicen, bueno, por ejemplo, el proyecto actual que yo estoy trabajando es un videojuego hiperrealista parecido a GTA. Entonces, cuando la gente ve este videojuego, que es un videojuego que lo programé yo con un equipo pequeño en República Dominicana, lo comparan con un proyecto de un presupuesto de $265 millones. Entonces, por esa parte, es un poco más difícil, porque la gente dice, bueno, no tiene la calidad que yo espero porque están esperando que sea un proyecto de un presupuesto grandísimo. Pero por la parte de que nadie ha hecho algo dominicano, que es mi caso, nadie ha hecho un videojuego a este nivel, por esa parte también ayuda. O sea, que tiene dos partes, una positiva y una negativa. De este nuevo juego, ¿cómo surge? El videojuego se llama El Trabucazo. Es un videojuego hiperrealista, como yo le he dicho. ¿Qué es hiperrealista todo esto? Bueno, cuando usted, seguro mostrarán imágenes, pero Sí. es un videojuego que representa o sea, tú lo ves y lo comparas con la realidad y tú lo confundes. Ok. Tú crees que es una película en vez de un videojuego. Entonces, hay escenas, por ejemplo, los árboles, el agua, hasta el aire, el polvo, que tú lo ves y tú dices, bueno, eso fue sacado de un video que se grabó con una cámara, pero fue todo hecho a computadora. Entonces, por ejemplo, los personajes, las animaciones fueron grabadas con traje de captura de movimiento. ¿Aquí? Sí. ¿Y a dónde se graba eso aquí, muchachos? No, tienes que comprarlo. Por ejemplo, nuestro equipo tiene un traje de captura de movimiento. $5,000. O sea, tú no vas a un estudio porque no hay, tú tienes que comprarlo y pedirlo. Por ejemplo, también las animaciones faciales. Tenemos una cámara o cámaras especiales para tú grabar las animaciones faciales, porque no es simplemente poner un modelo 3D de una persona, tú tienes que sentir que es una persona con todos los gestos que esa persona le transmite. El Trabucazo, entonces, está asociado a la independencia. Sí, Cuéntame. el Trabucazo, la historia del Trabucazo o el nombre viene tanto de la historia como de la historia dominicana como de la historia del juego. Aparte de que hace referencia al Trabucazo, hay una bomba dentro del juego que le llaman o la bautizan como el Trabucazo. En este videojuego nuevo es totalmente comercial y es para mayores de 18 años porque tiene muchísimas referencias a GTA. Así como en GTA tú puedes hacer lo que tú quieras, en este videojuego tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, como tiene tanta referencia de GTA, tú, por ejemplo, puedes asaltar, te pueden asaltar a ti, se ven todos esos problemas sociales de República Dominicana de una forma realista. Y tú puedes interactuar, por ejemplo, con todos los personajes, con todos los NPC. Tú puedes ir a banca, jugar números, irte a una discoteca y bailar. Eso, más que un videojuego, Es un GTA dominicano. eso se podría convertir en algo más allá de Más eso. allá. Porque yo estoy pensando que en un futuro ese mismo proyecto se use con realidad virtual, con gafas de realidad virtual y sea el verdadero metaverso de República Dominicana. Porque cuando vean el videojuego y el gameplay, se van a dar cuenta de que es un videojuego con una tecnología que no se ha usado nunca en República Dominicana. Entonces ya dejaste atrás la ingeniería civil. Tú no vuelves a faltar una calle, tú no vuelves a irte para Neiva a tirar una obra. No, no. La ingeniería civil, no digo que nunca, pero esto está creciendo. Este proyecto sale ahora, es comercial, o sea que sale con un precio y aún quedando 20 días para la salida, más de 10,000 gente lo han precomprado. $35. Y no ha salido el juego, tiren cálculo. O sea, no creo que en ningún lugar como empleado de ingeniería civil yo vaya a tener esos resultados. Ahora, sí he construido de manera independiente y eso no lo descarto. Yo tengo hijos, sobrinos. ¿Tú tienes pensado hacer algún juego para niños? ¿No te ha llegado alguna idea que tú tengas? Sí, hablemos de eso. Porque yo participé recientemente en una actividad del Estado que se llama Juega y Aprenda. Fue Miner e Intran de la mano para hacer un videojuego, era una competencia, que hagan un videojuego para educación vial específicamente y para ponerlo en el sistema educativo. Entonces, en esa actividad que se dio muy grande,
hubieron muchísima gente que participaron y que crearon ese videojuego en 3 días. Y ahí muchísimos niños lo probaron en la premiación. Por ejemplo, el videojuego mío fue también hiperrealista, desarrollado en el mismo motor gráfico que hice que es el comercial, y los niños decían, pero ese es GTA. Lo confundían, era jugando y conduciendo un vehículo. Al final, mi videojuego fue uno de los ganadores. Y estamos a la espera para ver si realmente la promesa de que se iba a poner en el sistema educativo era cierta. Estamos todavía esperando. Pero mi videojuego y también otro, que era con gafas de realidad virtual, fueron los ganadores. Entonces, no que trabajaré. Ya yo he trabajado. Ese videojuego te muestra un modelo 3D de una zona de calle, la Kennedy, por ejemplo, la Churchill del país, iguales. Y también, por ejemplo, el personaje principal es un oficial de DGC, que tiene la ropa de los DGC igualito y que te habla y te va diciendo si tú cometes infracción o no. Es totalmente educativo y está documentado tanto el video de la premiación y de todo, como los videos míos en mis redes sociales sobre ese proyecto, que fue un proyecto muy interesante, pero el tema de educación, para tú trabajar un proyecto así, no puede ser comercial. Tiene que haber una empresa, por ejemplo, en este caso educación, o cualquier empresa privada, que le interese eso. Porque los niños, es muy difícil que compren un videojuego si saben que es educativo. Es muy difícil. Entonces, como eso no es que vende, la única forma de trabajar en un proyecto de ese estilo es que el Estado se interese en eso, por ejemplo, educación o cualquier empresa privada. Pero de parte de ninguna empresa en República Dominicana ni extranjera, eso va a salir de uno, porque es la naturaleza, así que funcionan los proyectos comerciales. Tenemos la idea de que los que trabajan programación tienen poca vida social. ¿Cómo es tu vida? ¿Cuántos hermanos tú tienes? ¿Tú tienes novia? ¿Estás casado? Cuéntame de tu vida personal. Bueno, sí, estoy casado. ¿Casado? ¿Y qué edad tú tienes? 26 años. Dios mío. ¿Y te deja programar tu esposa? Bueno, muy buena ella, porque programar es como de noche más que se hace. Entonces, los casados entienden que las noches son un poco sagradas. Entonces, precisamente ahora que estamos en la etapa final de este proyecto, ella ha sido demasiado buena, permisiva, diciéndome, sí, yo sé que este proyecto tú lo vas a entregar y que después todo va a volver a la normalidad. Entonces, realmente ha sido algo principal. ¿Cómo se equilibra la programación que, como tú dices, te toma horas y horas de noche y la familia? Sí, un poco difícil, por el tema de que como en tu casa tú estás en una computadora, a veces que tú no diferencias los tiempos, por ejemplo, de la comida, la cena, y tú estás programando y te traen la comida, por ejemplo, a tu mesa, y tú tienes que seguir programando, por ejemplo. Entonces, es un poco complicado manejar eso, pero, por ejemplo, nosotros tenemos salidas donde nos olvidamos de todo. Tú dejas el celular, dejas la computadora. Dejamos la computadora. Recientemente tuvimos una salida donde fuimos lejísimos por ahí, por Samaná. Y entonces eso fue un día entero donde ya yo me olvidaba de eso. Esos son días que son necesarios para olvidarse de la tecnología, de la computadora y de los teléfonos. ¿Qué te gustaría diseñar para tus hijos? ¿Diseñar? ¿Qué software? No, lo que sea. ¿Qué cuando tú tengas hijos, qué te gustaría diseñar a tus hijos? Lo que sea. Lo que tú entiendas. Bueno, hay muchas, realmente las aplicaciones me gustan lo digital. Y no solo para mis hijos, sino para todos. Yo quiero hacer una aplicación que sea un botón de emergencia. Y es por algo que me pasó o le pasó a mi esposa, pero nos pasó porque estamos casados. Y es que cuando su padre se enfermó, su padre murió, llamaron al 911 y nunca llegó, porque no encontraron la ubicación. Entonces, yo entiendo que lo digital tiene que usarse. Cuando llamaron al 911, le preguntaban direcciones. ¿Dónde está la dirección? ¿Por dónde es? Y entonces, si hay un registro de que la cédula, datos que deberían de ya estar organizados, si habría una aplicación así como un botón de pánico, donde... José La Luz tiene algo ahí, tiene algo así que se llama así. Bueno, si no se implementó... No se ha implementado, no. Te voy a juntar con José La Luz porque él tiene algo que así. Nítido. Si hubiera algo así, donde esos segundos podrían salvar vidas, preguntando la dirección, cédula y esos datos que se recopilan para el 911. El 911 nunca llegó y su padre murió. Mi suegro murió. Entonces,
una aplicación donde tengo una base de datos de toda la información de la cédula, por ejemplo, de todos los dominicanos, y que ya todas esas preguntas estén llenas y tú solamente le des ese botón e inmediatamente le llegue la ubicación donde tú estás, sin ese teléfono necesitar internet. Eso no solamente sería un aporte para mis hijos, sino para toda República Dominicana. Mencionaste a Albert Einstein al principio, pero dime, ¿cuáles dominicanos tú entiendes que son el final? Porque tú eres el final. Tú eres un dominicano que eres el final. Dime, ¿cuáles dominicanos tú entiendes que son el final, aparte de ti? Bueno, hay muchísimos dominicanos. Por ejemplo, la gente de Yompeam, para mí, son el final. Ese proyecto, cada historia toca a la gente. Y como ellos están ayudando en la sociedad, para mí es algo muy impactante. Son el final. Gente particulares que me han impactado de manera directa a mí, han sido muchísimas, sobre todo profesores y maestros. Hay profesores de estructuras que me han dado clases para la vida, no solo de la materia. Incluso yo no tenía ni que pasar esa asignatura. Yo reprobé una asignatura. Pero aprendiste mucho del maestro. Y la di de nuevo con ese maestro. Y ese maestro dio enseñanza para la vida que todavía yo la tengo en práctica. ¿Tú recuerdas alguna enseñanza de algún maestro? Hace unas semanas tuvimos a Angurria, un joven artista, pintor y mi hermano. Y hablaba de eso, de cómo una maestra en específico había impactado en él y le había enseñado lecciones para la vida. ¿Tú recuerdas alguna? Sí, y es precisamente tiene que ver con la familia. Y es algo que ya yo había dicho. Fue un profesor de estructura que explicaba eso mismo, que independientemente de todo nuestro labor, de lo que estemos haciendo y de lo pendiente, que apartemos siempre un tiempo para la familia. Eso fue una de las enseñanzas. Pero hay otra, también no tan profunda, que es muy importante, que fue uno de materiales de construcción que nos dijo que nunca se olviden de la alimentación. Los ingenieros civiles tienen problemas mucho de gastritis, porque, por ejemplo, no comen a la hora que... Y aunque fue un consejo así mundano, vamos a decir, no muy profundo, también es muy importante. Porque yo conozco mucha gente que tiene gastritis, que por no comer a la hora adecuada se enferman. Entonces yo siempre estoy muy preocupado con lo que como y las horas que como. O sea, tanto lo de la familia como el tema de la alimentación son dos cosas muy importantes que me han dicho maestros y que yo he tenido en cuenta en toda mi vida. Me gustaría que te despidas con un consejo para todos los jóvenes que tienen el deseo, que están en su casa, que tienen un tutorial, comenzaron un tutorial de YouTube de programación. Dámele un consejo. Sí. Bueno, lo primero es que todo el que tenga un proyecto y quiere emprenderlo, que no se lleve de que vive en un país latinoamericano, que no vive en Estados Unidos, que si lo tiene, porque los dominicanos y los latinos, por ser latinos, creen que son menores, creen que no tienen la capacidad de un chino, que no tienen la capacidad de un estadounidense. Y por eso no emprenden y no creen que puedan crear tecnología, por ejemplo. Cuando dicen que hubo un descubrimiento, pensamos, no, tuvo que ser un chino, tuvo que ser uno en Estados Unidos, pero nunca pensamos que pudo ser un dominicano. Entonces, mi consejo es que se olviden de que viven en Latinoamérica y si tienen una empresa, si tienen una idea o un emprendimiento que quieran realizar, que vayan y lo logren hasta el final. Y lo van a lograr. Si se empeñan y siguen siendo persistentes, podrán obtener eso que quieren hacer. Bueno, pues un aplauso para Frederick Ventura, que estuvo con nosotros en Mis Influencers. Gracias, hermano. A ti también, muchas gracias. Aprovecha para suscribirte, activar las notificaciones. Y es importante que tú me dejes ahí debajo algún nombre de algún dominicano que tú pienses que es el final. Déjamelo a ver si yo lo contacto y un día me lo siento aquí en Mis Influencers. Altiz, la red global de los dominicanos.